Es de la espada del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Y en esta mañana vamos a hacer una declaración. Tú tienes ahí una Biblia. Levanta tu Biblia. Si no has traído tu Biblia, no puedo decir tu celular, hermano. Biblia, ya la espada. Levanta tu Biblia ahí donde estás y juntos vamos a decir, Señor Jesús, gracias por hacerme un hijo tuyo, un guerrero. Uso esta espada del Espíritu con gracia y yo soy todo lo que la palabra de Dios dice que soy. Haré lo que la palabra de Dios me guía a hacer. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra viene a mi vida como lluvia temprana y tardía y se queda para siempre en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y juntos vamos a abrir la palabra de Dios en Salmos 80. ¿Qué les parece? ¿Vamos allí? Salmos 80, esa palabra de esta mañana que Dios nos ha dado. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre, para que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vidas nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En esta mañana vamos a orar. Señor, gracias Dios, Padre amado, por esta palabra. Gracias Espíritu Santo. Seas tú, Señor, Padre, Espíritu de Dios, limpiando el lugar. Señor, Padre, enviando ángeles de tu ejército. Señor, Padre, a resguardar, a proteger este lugar, en los lugares celestiales. Estamos sentados juntamente con Cristo y tomamos autoridad desde allí. Y silenciamos toda voz del enemigo. Todo lo que quiera robar la palabra ahora es consumida con el fuego del Espíritu Santo. Señor, todo conocimiento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo, se lleva ahora, es llevado cautivo en obediencia a Cristo. Y sometemos nuestro intelecto, sometemos nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro espíritu, Señor, a tu palabra, y que ella sea transformando y moldeando nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y hoy vamos a hablar de este tema de Salmos 80 y le he puesto por título, Dios tiene el poder para restaurarnos. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene el poder para restaurarnos. Y restauración no significa una condición completamente nueva, ¿sí? Restauración habla acerca de ser renovados,
Y es entonces cuando lo que estaba desgastado o dañado vuelve a su pleno estado del buen uso. Por ejemplo, si yo quiero renovar un par de zapatos, ¿sí? Yo voy allí y entonces voy al zapatero y no volverá a ser nuevo, pero sí volverá a ser renovado como nuevo, ¿sí? Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Todo aquello que tal vez ha sido dañado, quebrado, Dios empieza a hacer una restauración en nuestras vidas. Y el salmista Asaf está hablando acerca de esta petición y está diciendo, Señor, lleva al pueblo a volver nuevamente a ti. Clamamos por tu restauración. Y en esta mañana, Dios tiene el poder para restaurarnos. Número uno, cuando clamamos por un despertar espiritual. De los versículos del 1 al 3 nos dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí Dios es el pastor de Israel. Y el salmista reconoce eso. Y el pastor lo que hace es proteger de los peligros a sus ovejas. El pastor es aquel que conduce a las ovejas a los mejores pastos. El pastor cura, alivia, venda, alimenta y rescata a la oveja cuando se encuentra en condiciones de riesgo. Y es que la palabra de Dios nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará por amor de su nombre. Dice en su palabra que Él es nuestro pastor. Él nos da la orientación que necesitamos. Él es el pastor de Israel. Él es el pastor de la iglesia, el pastor de pastores. Y dice su palabra que el salmista decía, oh pastor de Israel, escucha y ven a salvarnos. Y lo que está hablando acerca el salmo es, lo que está diciendo es, Señor, ven y rescátanos. La oveja no tiene sentido de orientación. No puede regresar sola a la dirección. Muchas veces en el plano natural, no ven bien. Entonces necesita guía. ¿Cuántos de nosotros necesitan guía? Necesitamos la guía del buen pastor. Hay situaciones en las cuales nos hemos metido por no ver bien, por estar desorientados y a veces yendo por caminos donde nos parece derecho, pero su fin es muerte, dice la palabra, cuando nosotros nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Y eso es lo que está pasando. Aquí el pueblo de Israel había pecado, había dejado de buscar a Dios, la presencia de Dios. Es que Israel estaba viendo cómo Dios era tan glorioso. Dice la palabra que cuando salieron de Egipto, ellos pudieron ver la gloria de Dios. Vieron maravillas, señales y prodigios. La nube de ahí, del Shekinah de Dios, la columna de fuego y ver cómo se abría el mar también. Entonces ellos conocían que tenían un Dios glorioso, pero a pesar de eso el pueblo de Israel siempre estaba con Dios, pero también retrocedía, desobedecía y estaba en ese plan. Obedecía y desobedecía, y ya a veces ya demasiado. Estaba en busca de otros amores, iba tras otros dioses, y en esa época se habían vuelto rebeldes y contumaces, y vino entonces la cautividad. Los llevaron prisioneros, cautivos, y entonces de sus enemigos, y ellos se quedaron sin poder tener esa conexión con Dios. Y ve el salmista y ve el pueblo que está en dolor, en aflicción, y le dice, Señor, ven a salvarnos. Mira cómo estamos. Mira cómo hemos quedado arruinados, asolados, quebrados, estamos dañados. Ayúdanos. Y le dice, Señor, tú eres nuestro pastor. ¿Quién más nos puede guiar? ¿A dónde iremos? Cuando te sientas en momentos de opresión, en momentos de quebrantamiento, recuerda, Jehová es tu pastor y Él te va a guiar por esas sendas de justicia. Cuando estás pasando momentos de dolor, Él te va a aliviar todo dolor, toda aflicción.
Y es que cuando nosotros fallamos, debemos reconocer que muchas veces no solamente es un ataque del enemigo, sino también nuestros propios pecados. Y el pecado es algo que nos arruina, amados. Y su palabra nos dice que Dios nos ama, Dios es amor, Dios ama a todos, pero aborrece el pecado. Dice, no daré por inocente al culpable, porque el pecado nos deforma, nos daña, nos pervierte. Y es por eso que Dios quiere que nos alejemos de eso. Y el salmista dice, Señor, guíanos por favor. No tenemos dirección, no sabemos a dónde ir. Mira cómo estamos. Yo no sé cómo estás en esta mañana. Pero si tú estás en un momento donde tú necesitas dirección de Dios, recuerda esta promesa. Él es el pastor de Israel. Él es tu pastor principal en la vida. Y dice en la palabra de Dios que el salmista decía, necesitamos que alguien nos vaya a traer de donde nos hemos metido, porque es por causa de nuestro pecado. Muchas veces las ovejas, como no ven bien, caen en trampas y también en abismos. Y a veces se meten en situaciones bien complicadas. Y ahí en medio de la mugre, en medio del pecado, cualquiera que sea este en tu vida, recuerda ahí donde estás. Dios no te ama por lo perfecto que eres, sino aún en medio de esa situación, Dios mantiene su fiel amor hacia ti. La semana pasada hablábamos acerca de ese fiel amor de Dios por ti. Y la verdad es que en su palabra está diciendo, Señor, ven a salvarnos. ¿Cuándo alguien salva? Cuando alguien necesita ser rescatado. Y muchos de nosotros hemos necesitado ser rescatados en su tiempo, pero también cuando nos metemos en problemas. Y así estaba el pueblo de Israel. Y Asaf, el salmista, dice que estás tú entre querubines, diciendo, resplandece. Y está diciendo, tú, Señor, moras, habitas en medio de tu majestad y tu gloria. Señor, ven, resplandece sobre la oscuridad, sobre la tristeza, Señor, de mi pueblo. Ven para que se desvanezca toda oscuridad. Cuando llega la luz de Cristo, alumbra todo. Y Él es aquel que trae realmente la luz a toda tiniebla. Y Él está contemplando que su pueblo estaba en el destierro y se duele por ellos. Estaban en una condición de dolor y estaban así. Es que muchas veces necesitamos que Dios alumbre nuestras tinieblas. Hay cosas que no vamos a ver nosotros. Muchas veces vemos en otros las fallas, pero a veces no vemos las fallas en nosotros. Necesitamos examinarnos siempre y decir, Señor, que tu luz venga a mi vida. Resplandece, Señor, en esa majestad. Porque necesitamos que esa luz sea, Señor, disipando toda oscuridad. Y dice su palabra que Asaf está diciendo, Señor, estamos sin dirección. Y si no hay dirección, no tenemos propósito. Y no era por Dios, sino por el mismo pueblo, porque habían pecado delante de Dios. Podemos acercarnos ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Cuando tú estés en momentos difíciles, puedes acercarte ante el trono de la gracia, porque ahí es donde Dios ha hecho todo lo posible a través de su sangre para acercarnos al Padre. Por lo tanto, ¿quién se aleja muchas veces? No es Dios, somos nosotros. Y es que entendemos cuando pecamos, ¿qué es lo que trae eso? Muchas veces consecuencias de condenación, culpa, vergüenza. Y eso impide que nos acerquemos a Dios. Pero en esta mañana, acércate al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro en cualquier situación que te encuentres. Y está diciendo, Señor, tú que estás, Señor, aquí en el trono, Señor, resplandece. Y dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Está diciendo, despierta, Señor, todo lo que está allí, en el orden de disposición alrededor del tabernáculo y en el orden de la marcha en estas tres tribus estaban agrupadas en el lado del tabernáculo. Y estas tres tribus que dice la palabra de Dios, que es Efraín, Benjamín y Manasés, dice que
Estas 3 tribus iban después del arca cuando ésta se movía. Eso está en Números 2, del 18 al 24. Y es que muchas veces nosotros no entendemos la importancia, pero el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Entonces, cuando la presencia de Dios se movía, el pueblo de Israel también. Y estaban juntos allí adorando al Señor. Y llegó un momento en que el arca del pacto fue robado. Fue robado. Y eso está en 1 Samuel capítulo 5 y 6. Nos habla de la condición, de cómo había sido robada el arca del pacto. Y eso simbolizaba la presencia de Dios. Y el pueblo no podía estar sin la presencia de Dios. ¿Cuántos necesitamos la presencia de Dios? No somos nada sin la presencia de Dios. Y necesitamos reconocer. Y el pueblo de Dios en aquella época había sufrido realmente el robo. Y es que los filisteos creían que tenían un trofeo al robar el arca. Y entonces pasaron como 6 meses y de pronto empezaron el pueblo a ser castigados y le salían tumores. Había realmente una escasez y realmente empezaron a vivir de una manera horrible porque habían robado la presencia de Dios al pueblo de Israel. Y entonces ellos tenían que pagar ahora y decían, yo tengo que pagar ofrendas a Dios. Dios dijo, paguen esas ofrendas por haber robado la presencia, el arca del pacto. Y es que Dios les dijo, regresen el arca y traigan estas ofrendas, traigan como prueba. Y ahora traen un carro nuevo y traen joyas de oro que habían de pagar en ofrenda por la culpa. Y ahora tenían que dar como unos ratones de oro, porque les había dado como la peste bubónica. Y ellos tenían que pagar ese tributo al Señor por haber robado el arca del pacto que le pertenecía a Israel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El arca fue robada. ¿Sabes? Cuando el enemigo toca lo que es de Dios, le va mal. Él va a tener que pagar. Si Él te ha tocado, quiero que entiendas que tú le perteneces a Dios. Dios pelea por ti. Tú eres un hijo de Dios, le perteneces a Cristo. Cuando los enemigos se levantan en contra de tu vida, robándote el gozo, la paz de Dios, la salud de Dios, cuando eres atacado y quieren distraerte para salirte de la presencia de Dios, Dios dice, nadie toca a la niña de mis ojos. Y Dios está por ti, está peleando por ti. Pero entonces, cuando el enemigo toca lo que no le pertenece, le va mal. Y nosotros debemos entender que la presencia de Dios es algo que va a marcar la diferencia. Nada ni nadie va a poder llenar los vacíos. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna situación, ningún éxito del mundo. Solamente la presencia de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que su presencia tiene que estar con nosotros. ¿Qué decía Moisés? Si tu presencia no va conmigo, Señor, no me lleves. Yo no quiero ir. Si tú no vas conmigo, Señor, yo nada soy. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero este negocio. Si tu presencia no va conmigo en esta situación familiar, Señor, ¿para qué yo voy a ir solo a enfrentar? Señor, si tu presencia no va conmigo, Señor, en este nuevo rumbo, en esta nueva decisión, no quiero nada. Necesitamos de la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Necesitamos de la presencia de Dios. Y es que su presencia, decía el salmista, despierta tu poder, Señor. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Ven, sálvanos, Señor. Y el orden de esta disposición es esta. Despierta tu poder. Era una oración de fe, comprensión y dependencia. Necesitamos volver a la presencia de Dios. Necesitamos volver a los nuevos comienzos. Necesitamos volver al primer amor de donde hemos caído. Y es que, ¿qué está tomando el lugar de Dios en nuestras vidas? A veces estamos temprano levantándonos y de pronto
ya tenemos cosas que hacer. El trabajo, las responsabilidades del hogar, los hijos, están también allí, los clientes, algunos que están en los negocios, en los emprendimientos, algunos que tienen trabajos, que tienen que cumplir ciertos horarios y de pronto el día pasa y ya no buscaste de Dios. No dejes que el enemigo robe la presencia de Dios en tu vida, porque eso te va a dar estabilidad, te va a ayudar a crecer espiritualmente, va a poder tener realmente ese peso que tú necesitas para la vida cristiana. Te va a ayudar a tener esa comunión, esa amistad con Dios. Y está diciendo, Señor, queremos depender de ti, de tu poder, no de nuestras fuerzas, no de nuestras habilidades, no de lo que sabemos, no de nuestros dones y capacidades, porque todo lo que te ha dado le pertenece a Dios. Entonces, no seas sabio en tu propia opinión. No hagas las cosas a tu manera. Depende del poder de Dios. A veces dejamos que el enemigo robe la presencia y nos engañe y nos diga, mira, Dios no está contigo, mira cómo tú eres, mira cómo estás haciendo, nadie te quiere. O tal vez diciendo, oye, mira cómo estás, no tienes dinero y así sirves a Dios. O tal vez están diciendo, mira, pues sigues pecando en lo mismo. ¿Sabes qué? Busca a Dios. No dejes que el enemigo robe la presencia de Dios. ¿Quién es el responsable de querer más de Dios? ¿Quién es el responsable de buscar más de Dios? Eres tú. Y cada uno de nosotros necesitamos de ese pan de vida. Todos los días comemos, hermanos, por lo menos 2 veces al día, ¿no? Algunos 3, 5, no sé. Pero la verdad es esta. No podemos, ¿sí? Es un combustible, no podemos caminar sin comer, porque ¿qué pasa si no comes bien? Te debilitas, sientes mareos, ¿no? A algunos les baja la presión. Ok, miren, la verdad es que no podemos, pues. ¿Y cómo está tu espíritu? Él necesita ese alimento. El pan de vida, que es Cristo, necesitas ese alimento para sostenerte. Necesitas esa presencia de Dios para animar tu corazón, recibir palabra, alabar, tener tiempos de comunión con Dios. Búscale al Señor. ¿Tu espíritu cómo está? ¿Está taipá? ¿Sí? ¿O está raquítico? ¿Cómo está? ¿Está debilucho, flacucho? ¿Cómo está tu espíritu? Miren, necesitamos de Él, de su poder, esa dependencia. Necesitamos volver. Cuando pasamos momentos difíciles, no reniegues. Cuando estamos pasando situaciones donde no entendemos, busca más de Dios. Busca más de su poder, porque Dios se perfecciona en medio de tu debilidad. El Señor es Dios. Y dice el salmista, oh Dios, restáuranos. Y esta palabra, Señor Dios, restáuranos, está hablando en el versos 3, 7 y 19. Y se nos dice, restáuranos de nuestra cautividad. No está diciendo eso, en realidad está diciendo, no se dice, restáuranos de nuestra cautividad, sino restáuranos a nosotros. El salmista no está diciendo, restaura esta situación, no, dice, restaura mi vida, Señor. Restáurame. Lo que está dañado, repáralo. Lo que está ahí quebrado, por favor, únelo. Señor, yo necesito de ti. Restaura mi mente, la forma de pensar, las formas negativas de pensar, de derrota, de fracaso. Restaura mi mente. Señor, restaura mis emociones. Han sido quebradas por el resentimiento, por la falta de perdón, por el dolor. Señor, restaura mi corazón. Restaura mi alma. Oh Señor, restáuranos. Todo saldrá bien si andamos en esa restauración. Y Dios quiere no cambiar simplemente las circunstancias en tu vida. Dios quiere cambiar tu carácter. Quiere renovarte. Quiere hacerte como nuevo. Quiere realmente ser el alfarero y moldear tu corazón para que se vea la persona de Cristo en ti. Despierta tu poder. Oh Señor, restáuranos. Eso necesitamos orar. Y es que el salmista decía, Señor, me duele. Me duele cómo está el pueblo que no ve, Señor. Mira cómo estamos.
Estamos, Señor, sin propósito. ¿Qué cosas está pasando? Dice Asaf. Tú has dicho en tu palabra, somos, Señor, un especial tesoro. ¿Cómo vamos a andar así, desolados? Señor, tú has dicho en tu palabra que somos un pueblo escogido. ¿Cómo vamos a andar así, sin dirección? Señor, esta no es nuestra identidad. Cuando tú te sientes en momentos difíciles, piensa, Señor, esto va a orar para bien, pero no te puedes quedar derrotado y viviendo una vida que no es tuya. Tú necesitas saber quién eres en Cristo. Señor, ¿cuál es mi propósito? Mi identidad está en ti. No estoy para vivir en esto. Si sigues luchando con el tema de la fornicación, no es tu identidad. Tú tienes que levantarte y entender que esa no es tu identidad. No es tu propósito. No estás caminando allí. Si todavía luchas con el orgullo, esa no es tu identidad. Tú tienes que levantarte. Dios puede restaurar la condición donde tú estás porque Él quiere volverte nuevo, renovado, limpio y más precioso para la gloria de Dios. Y el salmista está diciendo, Señor, despierta tu poder, por favor, sobre nuestro pueblo. Obra a favor de tu siervo, obra a favor de nuestra familia. Nuestra oración debe ser esa, Señor, obra a favor de nuestra iglesia, obra a favor de las nuevas generaciones. En el Salmo 78, del 1 al 7, nos dice la palabra, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca de proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos han contado. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que, Señor, tu fiel amor permanece de generación en generación. Vamos a contar lo que tú has hecho en nuestras vidas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, Señor, restáuranos, porque queremos, Señor, Padre, vivir en ese propósito, vivir en esa identidad. Y el salmista está diciendo, te presento a mi pueblo, las promesas que tú has dado a nuestra generación. Señor, esto es nuestra identidad y presenta el caso de oración a Dios, la historia de su pueblo con todos sus antepasados. Señor, nosotros somos tuyos. A veces la vida nos lanza desafíos que nos hacen dudar y tú tienes que alegar y presentar tu causa al Señor y decir, Señor, esta es mi casa, esta es mi familia, te pertenece. Restaura mi vida, restaura mi familia, que mis hijos puedan volver a ti. Sácalos del cautiverio donde están. Señor, restáuranos. En Isaías 41, 21 nos dice el Señor que debemos exponer nuestra causa, presentar nuestro caso al Señor. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. Y vamos juntos. Isaías 41, capítulo 21. Dice la palabra, alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Dice, presenta las pruebas. Nuestras pruebas no solo es un ejercicio de defensa, es una manera de reconocer que no estamos solos en la lucha. Dios está allí escuchando tu causa y es como si nos dijera, hey, no temas, estoy aquí para ayudarte a encontrar tu voz y respaldar tu causa. ¿Qué en esta mañana tú necesitas poner delante de Dios? ¿Qué causa? Señor, mira mi familia cómo está, restáuralo. Señor, ¿qué causa? Mira, Señor, he estado enfermo, sáname. Señor, ayúdame en esta situación donde ya no puedo más. Presenta tu causa. Así que la próxima vez que te sientas desorientado, afligido frente a una adversidad, recuerda que hay un gran aliado para escucharte y para ayudarte. Y ese es Cristo Jesús.
Él te va a ayudar. Él es nuestro abogado. Y dice la palabra, Señor, restáuranos y seremos salvos. Ser salvo significa aquí ser rescatados de los ataques de las naciones hostiles. Y está diciendo, el destello de tu gloria va a hacer que se disipe, que apague toda oscuridad en nuestras vidas. Dios tiene el poder para restaurarnos. Número 2, cuando exponemos nuestra causa para recibir ayuda. El verso 4 al 7 nos habla esta verdad y nos está diciendo, Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Asaf usa la metáfora de beber lágrimas para usar o para expresar el gran dolor de su pueblo. Y es que la palabra de Dios nos dice en Salmos 42:3, esta porción que es muy similar, y nos dice el salmista, Salmos 42:3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y es que a veces la vida puede sentirse como un laberinto oscuro donde muchas veces la ausencia de Dios deja un vacío que duele profundamente. Y hay dolores y situaciones donde muchas veces nos hacen llorar y donde somos impotentes y nos frustran las situaciones que no podemos controlar. Porque ¿quién tiene el control de todo, amados? Es Dios, no nosotros. Entonces hay situaciones donde nos devastan profundamente y sin embargo, incluso en esos momentos de incertidumbre, es importante saber, cada lágrima que lloramos, cada grito de desconsuelo que hemos hecho delante de Dios, pueden ser transformados en una búsqueda, una conexión con Dios. Y puede florecer la esperanza cuando Dios está de nuestro lado, cuando Dios está con nosotros. Y aquí realmente es muy difícil porque Dios estaba allí, el pueblo oraba, pero todavía estaban en lloro. Todavía había lamento, todavía había aflicción. Y entonces el salmista dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a mostrar indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas, beber lágrimas en gran abundancia. Y dice también la palabra de Dios que debemos recordar en esos momentos difíciles, de tristeza, que esos sentimientos no deben definirnos. Eso es algo que no debe definirnos, porque no vivimos por las emociones, no vivimos por lo que vemos, vivimos por la fe. El justo por fe vivirá, pero si retrocede no agradará a mi alma, dice la palabra de Dios. No retrocedas, dile al que está a tu lado, no retrocedas, aún en la dificultad. Dios está presente y mirando nuestras aflicciones y Él conoce. Y dice también la palabra, Señor, le dice el salmista, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Las burlas, los insultos de los enemigos de Israel eran dolorosos, eran ataques para el pueblo de Dios porque estaban en una baja condición. Muchas veces cuando estamos en lugares donde estamos desconsolados, bajoneados, estamos tristes y a veces un poco desanimados, queremos escuchar muchas veces ánimo, ¿verdad? Queremos escuchar una buena palabra de consuelo. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que se burlan de nuestra condición? Sea la condición que estés. Al pueblo le dolía ese escarnio de sus vecinos y las burlas. Un crítico británico anónimo llamó a la burla el lenguaje del diablo. Esa es la burla. Algunas personas que son capaces de mantenerse firmes cuando le están disparando esos dardos de burla, esos momentos difíciles se derrumban cuando se burlan de ellos. Porque no pueden soportar. Ya están mal y más reciben eso. ¿Qué pasa? Se derrumban.
No es raro que el enemigo insulte a los siervos de Dios. No es raro que el enemigo insulte a los hijos de Dios, que muchas veces quiera hacer oprobio de nuestra situación, porque el lenguaje del diablo es la burla. Y dice la palabra que Goliat se burló de David cuando el joven pastor se enfrentó al gigante con solo una onda en la mano. ¿Qué es esto? ¿Por qué vienes con un palo? ¿Qué cosa es esto? Menospreciando. La gente te puede menospreciar. Y tal vez puedan ver en ti algo que no es porque no tienen el Espíritu de Dios. La gente que tiene el Espíritu de Dios ve de una manera diferente. Y es que en el mundo no va a haber esa aceptación muchas veces. Nuestros enemigos van a mofarse muchas veces de lo que estamos haciendo. Y es que dice la palabra también que los soldados se mofaron de Jesús durante su juicio, cuando estaba él allí. El populacho, la gente, también hizo que lo colgaran en la cruz y algunos también se burlaban de él. Salvaste a otro, ¿por qué tú no? Bájate de la cruz. Y ahí se reía. Dios entiende las burlas. Cuando el enemigo se ríe de aquello que el pueblo de Dios está haciendo, es por lo general una señal de que Dios va a bendecir a su pueblo. Así que no te desanimes. Si tú sientes en este tiempo que el enemigo ha estado burlándose y haciendo cosas, mira, es una señal. Dios quiere realmente bendecirte. Quiere que salgas de eso. Por algo estás luchando y pasando presión. Porque cuando el enemigo ve a una persona y es una amenaza, siempre va a haber ataques y burlas. Entonces, dice su palabra que nosotros debemos permanecer firmes en sus promesas. Aunque también vemos en el caso de Nehemías que él cuando fue a construir la ciudad de Dios, Sanballat y Tobías se burlaban de él. ¿Qué vas a hacer? Ah, mira qué están haciendo, van a construir, mira pues. Tal vez otras personas se pueden reír de tus proyectos. O tal vez la gente envidiosa puede hablar mal de ti. Pero recuerda que son usados por el enemigo. Y no dejes que esa situación te desanime. Dile que está a tu lado. Dios está contigo. Anima tu corazón. Y es que su palabra nos dice, Señor, restáuranos. Tal vez otros dirán, mira, fracasó en su familia. Le dejó su mujer o le dejó su esposo. ¿Sabes qué? Ellos pueden decir lo que quieran, pero Dios tiene la última palabra. Él puede restaurar tu vida. Él puede cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Tú no te vas a quedar allí. Dios te va a levantar y Él quiere levantarte. Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas. Número 3, cuando dejamos que Dios labre, trabaje, cultive nuestra viña. Verso 8 y 11 dice la palabra, hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos en su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Esta vid fue trasplantada, dice la palabra, trasplantada de Egipto y fue llevada a la tierra prometida. Al Canaán, en Canaán Dios plantó y haciendo un sitio expulsar a las naciones hostiles. Dice la palabra, muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan de Israel como la vid, como la viña. Podemos ver eso en Isaías 5, en Jeremías 2, en Ezequiel 17, en Oseas 10, en Deuteronomio 32. La vid es una planta trepadora, ¿no? Semileñosa que produce uvas, pero está llena de una viña, está conformada por eso. Entonces, la vid de Israel fue bendecida en la tierra prometida, bajo la bendición de Dios. Dice la palabra, echaron raíces profundas, se extendieron de una manera que la variedad de las tribus cananeas no lo habían hecho hasta ahora, y se hizo tan fuerte y establecida en la tierra que hizo que botánicamente esto en una planta es imposible, en un sentido literal, pero la vid dice que creció
como cedros de Dios, con sus sarmientos se extendió. ¿Sabes? Es así que ocurre con el pueblo de Dios. Dios te ha tomado como pueblo. Él quiere bendecirte, quiere extender, que eches raíces, que tú puedas ser bendición a otros. Extender tus vástagos. Dice, extendió sus vástagos hacia el mar y hasta el río Éufrates, tus renuevos. Y es que dice, en el apogeo donde el rey David y Salomón estaban, se extendió desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. ¿Pero qué le pasó a esta vid entonces? Si estaba extendida, si estaba echando raíces, estaba fructífera, ¿qué le pasó a esta vid? Dice la Escritura, está desprotegida. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. ¿Y por qué aportillaste sus vallados? En el antiguo Israel estaba rodeado por un seto grueso espinoso que mantenía alejados a los ladrones y animales salvajes. Así que el estado atribulado de Israel puede ver los vallados simbólicos. Dios pone un vallado de protección alrededor de nosotros. Nos protege porque Él es fiel. Pero ¿qué pasa? Dice el salmista, nuestro vallado está arruinado. Señor, ¿por qué aportillaste sus vallados? La vendimian, pisotean todos los que pasan por el camino. Tal vez tú dices, mira, ¿qué ha pasado con mis hijos? El enemigo está haciendo eso. No hay protección. ¿Qué pasa, Señor? Y es que los vallados son protección para el pueblo, un vallado espiritual. Es algo que necesitamos. Porque todos nosotros realmente necesitamos de Dios, de esa protección cada día. Por la gracia de Dios no nos hemos accidentado. Por la gracia de Dios nos ha protegido cuando estábamos siendo en momentos difíciles, en lugares donde nadie te daba auxilio. Dios estaba allí en la oscuridad de esta calle cuando tú ibas caminando. Los ángeles de Jehová acampaban alrededor de ti y estaban cuidándote sin que lo sepas. Y es que pasa eso. El vallado, ese cerco de protección es algo que la iglesia necesita, es algo que nuestra familia necesita, es algo que tú necesitas, que todos nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa aquí? El salmista dice, Señor, mira cómo está nuestro cerco, la destroza el puerco montés. Los jabalíes se caracterizan por su destrucción, pueden avasallar, ¿no? Rápidamente un viñedo. Los enemigos de Dios eran representados como bestias salvajes y destructivas. Es que así es el enemigo no está jugando. El enemigo cuando va en serio, y es que dice que él vino a robar, matar y destruir. Él destruye, su naturaleza es destructora. Entonces, nosotros debemos estar alertas. Tienes que pedir al Señor, reconstruye mi vallado espiritual. Reconstruye el cerco, Señor, de protección que yo necesito para mi hogar, para mi casa. ¿Qué cosa ha hecho que esto se destruya? ¿Qué cosa ha hecho una abertura? Ni siquiera una abertura aquí dice está destrozado en el pueblo de Israel. Pero tú sabes cómo está tu cerco espiritual. Y es que el puerco montés es un enemigo mucho más destructivo y se abre paso, dice, a través de las vallas, arranca las raíces, arranca las enredadas y los pisotea. Así el enemigo quiere destruir nuestras vidas. No puedes darte el lujo de desobedecer, porque la desobediencia, el pecado, abre puertas para la destrucción. Miren, es increíble. El pecado del orgullo, de la altivez, abre puertas a la destrucción, porque la palabra de Dios dice eso. El altivo se levanta, pero no sabe que será quebrantado. Por eso es importante reconocer cómo estoy yo haciendo el vallado en mi vida. Me debo mantener humilde más bien, porque eso me va a proteger. ¿Sí? Tengo que ser obediente, porque si abro puertas a otras cosas, realmente eso me va a restar y yo voy a estar desprotegido. ¿Cuántos quieren la protección de Dios? Yo también, y todos nosotros necesitamos de esa protección. Por eso mismo debemos
nosotros empezar a ver cómo está nuestro vallado espiritual. Y es que es así, no debemos abrir puertas. La libertad es algo que es muy buena. Dice la palabra que el enemigo está tratando de destruir nuestro propósito. No dejes que eso pase. Dios ya ha hecho todo, te ha dado la victoria, ha dado la provisión. El Señor mismo te ha dado todo lo que tú necesitas para vivir la vida cristiana en victoria. Pero muchas veces son nuestras decisiones que nos llevan a otra cosa. Por eso es importante reconocer eso. Dios tiene el poder de restaurarnos. Número 4 y último, cuando nos volvemos a Dios sinceramente. El verso 14 al 19 dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Dios está diciendo en su palabra, el salmista dijo, oh Dios de los ejércitos. Cuando hablamos de esta palabra es porque reconocemos que hay poder en Dios. Oh Jehová de los ejércitos, vuélvete ahora y mira desde el cielo y considera y visita esta viña, visita esta iglesia, Señor. Considéranos. Ten misericordia. Ten misericordia y límpianos, sálvanos, Señor, restaura esta viña. Salva a mi familia, visita mi viña, mi familia. Restaura mi hogar, mi casa, a mis padres, hermanos, hijos, esposo, esposa. Restaura, visita, considera, Señor. Quiero que te quedes, que tu presencia esté allí, obrando con poder en medio de toda situación. Restaurar es volver a poner una cosa en su estado renovado. Es una reparación, es poner a funcionar algo que se había descompuesto. Porque solamente Dios puede salvar. Acerquémonos a Él y digamos, Señor, considéranos. Por favor, Señor, ten misericordia. Ten compasión de mi vida, de mi familia, de mi iglesia, de mi ciudad, de mi nación, Señor. Visita esta viña. Y dice la palabra que Él ha plantado con su diestra poderosa este renuevo que para ti afirmaste. Él ha plantado tu vida en esta casa. Él ha plantado esa familia. Él te ha dado esos hijos. Él te ha dado ese esposo, esa esposa. Él te ha dado esa viña, esa planta. Dios está haciendo que crezca. Por lo tanto, es importante entender eso. Y dice, el renuevo que para ti afirmaste. Renuevo es algo que está floreciendo. Tal vez puede ser los niños, los adolescentes que están empezando a abrir sus ojitos, a mirar cómo es el mundo. Todavía ellos están peleando en ser niños o ser jóvenes y tienen comportamientos de los dos. Y están allí luchando. Ese renuevo que para ti afirmaste, los jóvenes que están creciendo, que están madurando, que están aprendiendo. Tal vez sea tú mismo en la fe, que estás en Cristo, nuevo, conociendo de Dios, sea cuántos años tengas. Eres el renuevo que Dios ha afirmado. Y entonces hay que decirle, Señor, Padre Santo, Dios de los ejércitos, vuélvete ahora. Por favor, Señor, vuelve, Señor, y considera nuestra viña, nuestra vida. Mira cómo está, Señor. Está quemada, está asolada. Tal vez así ha dejado el enemigo. Pero Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para restaurar lo que está quemado, lo que está dañado y traerlo a vida. Necesitamos el avivamiento. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un avivamiento? Si tú lo crees, pídele al Señor y dile, Señor, yo necesito ese avivamiento. Y dice la palabra que si tu mano, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Aquí el salmista hablaba acerca del rey, pero aquí también nosotros
vemos que esta figura, el varón de tu diestra, la única persona de la que se puede decir que está a la diestra de Dios como intercesor, es Jesús. Él está intercediendo por ti todos los días. Está diciendo, sí, tú puedes. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a fortalecer. Yo creo todavía en ese futuro, en esa esperanza que tengo en tu vida. Yo voy a transformar ese dolor en alegría. Y Dios está orando por ti, sabe tus luchas, sabe tus necesidades y sabe lo que pasas. Entonces es importante entender que solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo por Él podemos encontrar misericordia y podemos reconciliarnos con Dios. Si hemos fallado o estamos lejos de Dios, necesitamos volver a Él. Dice la palabra, presenta tu caso. Oye, pongámonos a cuentas. Si nuestro pecado fuera como la grana, yo la haré como la nieve. Si fuera como el rojo carmesí, yo la limpiaré como blanca lana. Dice la palabra de Dios. Acércate ante Él y vuelve a Dios, porque necesitamos ser restaurados. El arrepentimiento es algo que a Dios le agrada, porque solo así vamos a poder experimentar un nuevo comienzo, una nueva restauración. En toda área de tu vida, Dios quiere que te vuelvas a Él y nos arrepentamos de todo lo que hemos hecho, porque este es el mayor deseo del Padre, recibir a todos sus hijos de regreso. Y no debemos retroceder, avancemos. No te quedes en el pasado, no te quedes en ese pecado, vuelve a Cristo. Y sí, arrepiéntete, porque eso te va a ayudar a ser restaurado. Dice la palabra en Joel 2, del 12 al 13, aún ahora, declara el Señor, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Desgarra tu corazón y no tus vestiduras. Vuélvete al Señor tu Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor, y se arrepiente de enviar calamidades. El llamado al arrepentimiento debe ser sincero, no un regreso condicional, sino un regreso incondicional a Dios, y nos recuerda su gracia y su compasión. Y una promesa más nos dice para concluir, despierta, fortalece lo que queda y está a punto de morir, Señor. Dice en Apocalipsis 3, del 2 al 3. Y Dios nos llama, Señor, a orar así. Señor, fortalece lo que queda y está a punto de morir. Aviva, Señor, en mi vida todo lo que tú quieres avivar. Vida de Dios. Quita lo muerto, quita el lastre, el peso del pecado, Señor, ayúdame a que tú puedas estar en mi vida, a buscar esa renovación espiritual, la plenitud de Dios, la presencia de Dios. En esta mañana Dios tiene el poder para restaurarnos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Espero que esta palabra haya animado tu corazón y que puedas realmente entender que hay un propósito mayor para ti. ¿Qué tal si ahí donde estás oramos? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y me gustaría mucho que tú puedas en esta mañana recibir esta palabra con gran gozo, pero también esta palabra como gesto de amor de parte de Dios, diciéndote, yo quiero que vuelvas a mí de corazón. Sea sincero, yo no quiero apariencia, yo quiero realmente genuinidad en lo que tú eres. Quiero restaurar tu vida, quiero levantarte, quiero edificar tu casa. Todo lo que el enemigo ha arruinado, yo quiero nuevamente reconstruirlo. Porque yo tengo el poder para restaurar tu vida. Oh Jehová de los ejércitos, restauranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Padre, en esta mañana te damos gloria y alabanza. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, la gracia de poder, Señor, renovarnos, de poder restaurar lo quebrado, lo dañado, Señor, y armar las piezas de nuestras vidas de toda
Restaura nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir. Todo limitante, Señor, Padre, se ha roto. Todo daño, Señor, Padre, que el enemigo ha hecho, haciéndonos creer, Señor, en el fracaso, en la mentira, ahora mismo es destruido con el fuego de Dios. Y tú vuelves a levantar y construir y a renovar nuestros pensamientos, Señor, a restaurar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra voluntad. Pertenecer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oro que toda manipulación del enemigo, de Satanás, todo demonio sea, Señor, arrancado de nuestras vidas, de nuestra voluntad. Que nuestra voluntad pueda, Señor, ser lavada con el Santo Cristo. Señor, restaura esa voluntad para servirte. Que podamos decir que se haga tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Para que tú, Señor, puedas hacer la obra en nosotros y no ser un estorbo al querer hacer lo que queramos hacer nosotros. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad completamente. Oh Jehová de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro. Restaura los extremos. Gracias te damos en esta mañana, porque tú vas a renovar, tú vas a restaurar nuestra familia, tú vas a restaurar esta iglesia, tú vas a restaurar, Señor, Padre Santo, esta ciudad. Gracias por la obra. Tú vas a restaurar, Señor, matrimonios. Tú vas a restaurar, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio. Tú vas a restaurar, Señor, Padre amado. Señor, Padre, todo lo que tenemos, Señor, para ti. Gracias, Señor, y te damos la gloria y la alabanza en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.